Muy feliz sábado para todos. Es una alegría poder estar en la casa de Dios. Y para mí especialmente es una alegría poder acompañarlos en esta mañana. Como bien decía nuestro hermano Pablo, sí, sabía que era Pablo, nuestro hermano Pablo, estoy trabajando como secretario de la asociación desde hace poquito más de un año, y cada sábado nos toca visitar una iglesia diferente. El sábado pasado estuvimos en la iglesia de Maranata aquí en Neuquén, y así durante todos los sábados vamos visitando iglesias diferentes. Este mes de febrero vamos a estar también en Necochea, en Pigüé, y bueno, en diferentes iglesias. Y así visitando todas las iglesias de la Patagonia, que es algo extensa, ¿no? Pero en todos lados uno se encuentra con la familia de Dios. Y qué lindo es sentirse en familia en cada lugar donde uno va. Realmente, tanto en la función pastoral como cuando vamos como familia en otros planes, aunque uno nunca deja de ser pastor, ¿no? Pero en otros planes uno siempre que llega a un lugar donde hay iglesia se encuentra con familia. Y no de sangre, pero sí la familia del corazón de Dios. Y eso es realmente maravilloso. Queridos hermanos, en esta mañana vamos a meditar en una historia bíblica muy conocida. Quizás les voy a invitar a los hermanos a que puedan pasar. Yo voy a estar un poquitito más cerca. Aquí está. ¿Será que puedo apoyar acá, no? ¿Sí? Ahí vamos a tratar de no romper nada. Ahí está. Hay una historia bíblica muy conocida. Si desde niño has ido a la iglesia, desde niño te la han contado. Quizás no han escuchado muchos sermones acerca de esta historia, pero sí es una historia conocida. Pero antes de ir al pasaje bíblico, para ponernos en tema y por dos razones que vamos a ir viendo a lo largo de la predicación, les voy a contar una experiencia personal. Corría el mes de julio del año 2017, yo vivía en aquellos tiempos por Buenos Aires, con una función bien similar a la que tengo aquí, y mes de julio, mes donde muchos pastores estaban de vacaciones, las vacaciones de invierno. Me llega un mensaje del pastor que era presidente de la asociación bonaerense en aquel tiempo, que estaba también de vacaciones, pero me llega un mensaje al WhatsApp, al teléfono, 11:30 de la noche del día 13 de julio, jueves. Y en el mensaje decía, tienes que ir a hacer una visita a la clínica tal. Y entonces, no sé si ustedes han visitado a alguna persona enferma en una clínica, un hospital. ¿Sí? Bien, entonces mi pregunta fue, ¿a quién o a quiénes? Y la respuesta fue, no sé. Y le digo, en ese lugar hay más de una persona internada. En 11:30 de la noche, digo, ¿cómo saber a quién? Y dice, todavía no sé a quién. Bueno, esperé un rato más y al rato dice, tengo estos dos teléfonos de contacto. Sí, pero ¿qué les pregunto? No sé. Y era la información que le iba llegando. Así como me la mandaba a mí, era lo que le había llegado al pastor Bentancor, que ustedes conocen, que había estado trabajando aquí. Ya pasadas las 12 de la noche me llega, la persona que tienes que visitar se llama Solange. Bien. ¿Y por qué está internada? No sé. Y ahí quedó. No sé si alguna vez, yo les pregunté si habían visitado personas en el hospital, en la clínica, ¿han visitado personas que no conocen? A veces sí, ¿no? Nos toca. Y personas que no conocen y no saben ni por qué está internada, es a veces más complicado. Pero bueno, no conocía a esta persona, no sabía qué le pasaba. Y al otro día, mañana temprano, pasé por la oficina, teníamos el culto.
y ahí pedí oración por Solange. Se oró por Solange en el culto y me fui a la oficina, a mi oficina, y dije, yo quiero saber quién es Solange. Y hoy en día, si queremos averiguar por una persona, ¿dónde averiguamos? Hay alguien que así susurra. ¿Cómo? En el Facebook. En el Facebook. No soy muy asiduo al Facebook, en realidad soy bastante reacio al Facebook, pero en el Facebook. Y cuando me encontré con el Facebook de Solange, me encontré con cientos de mensajes de ánimo. La mayoría de los mensajes escritos por la persona que administraba el Facebook de Solange. Y en ese momento yo pensé de esa manera, la persona que administraba. No pensaba que era la misma Solange, porque cuando fui leyendo un poquito los mensajes me di cuenta que la situación de Solange era gravísima. En el Facebook me enteré que Solange tenía 2 hijos, una hijita y un hijito, y que tenía 26 años. Y cuando seguí leyendo los mensajes, me di cuenta que ese día ella era de una ciudad del interior de Buenos Aires, que ese día iban a estar en su ciudad donando sangre para ella. 184 dadores de sangre se presentaron. Y cuando seguí viendo, me enteré que Solange tenía una leucemia aguda en estado terminal, médicamente hablando, porque fue lo que ella compartió con alguien. Y el tenor de los mensajes que ella escribía era: no te preocupes, no se preocupe, Dios guía mi vida y yo estoy en las manos del Señor. Ella daba más ánimo a los que le escribían que los que lo escribían a ella. Era así. Salgo de mi oficina como para ir a ya buscar algunas cosas e irme a la clínica, y paso por otra oficina a 4 metros de la mía, cerquita. Tenía que pasar por ahí y justo estaba el único colega que estaba de la oficina, el único otro pastor que estaba ahí. Y el pastor me dice: oí hoy en el culto que pediste oración por Solange. Sí. ¿Está internada en la clínica tal? Sí. Dice: yo la visité ayer y la ungí y la durmieron, está inconsciente. Y hablé con la familia y quedé con la familia que cualquier cosa me llamaran. Así que yo ya fui ayer. Adivinen qué me pasó por la mente en ese momento. Cuando este colega me dijo: yo ya fui, ya la visité, ya la ungí, oramos por ella, está inconsciente, no sabe lo que pasa al lado. No ir. Ya había ido alguien. Y fue así. Yo salgo de la oficina, tenía la puerta de mi oficina, y cuando estaba llegando a la puerta de mi oficina yo escuché en mi mente, no les puedo explicar cómo, una voz que me decía: yo te pedí a vos que vayas. Y para mí fue muy impactante. Fui, agarré las llaves del auto y me fui a la clínica antes de volver a arrepentirme, ¿no? Me encontré con el esposo, con Edgardo, y al ratito llegaron los padres de Solange. La mamá de Solange en ese momento estaba totalmente desencajada, desesperada, angustiada, mal, muy mal. Con el esposo nos permitieron pasar hacia la sala donde estaba ella internada, y en el camino el esposo me contó que los papás habían criado a Solange en los caminos del Señor y que ahora ellos, los padres, estaban apartados de Dios desde hace un tiempo, aunque Solange seguía firme en los caminos del Señor. Y eso fue lo que me contó ese viernes de mañana. Oramos por Solange, fui el viernes de noche, volví a ir el sábado,
Y el sábado por la tardecita, el esposo de Solange, Edgardo, me dice, no necesitas seguir viniendo. No es necesario. Si algo pasa, yo lo llamo. Y me dijo eso en el momento que yo le estaba diciendo, mañana vuelvo, por el domingo. Y cuando él me dijo, si algo pasa, yo lo llamo, ustedes, si algo pasa, ¿qué? Era lo peor. Y yo me sentí, no, yo mañana vengo, no te preocupes. Y me estaba cambiando al día siguiente el horario de visitas donde podía ir. Y cuando estaba cambiando, sonó el teléfono y era Edgardo, y no quería atender yo. Y cuando contesté el teléfono, Edgardo me estaba diciendo que no necesitaba ir porque Solange había fallecido. Y entonces me quedé impactado y le dije, ¿y cómo van a hacer para trasladarse? Porque había varios familiares, estaba él, estaba su mamá, su papá, los papás de Solange. Digo, ¿cómo van a hacer para ir hacia...? Yo sabía que ellos no tenían vehículo, hacia su ciudad. Y dice, estoy pidiéndole a 2 familias de mi pueblo que nos vengan a buscar. Digo, no, decirles a unos que vengan, pero yo llevo al resto. Dice, no necesita, digo, yo los acompaño. Y cuando fui, los busqué, busqué a Edgardo y a los 2 papás de Solange, al papá y a la mamá, y fuimos con ellos hacia su ciudad. Y en el camino le digo a Edgardo, ¿y quién va a hacer el oficio religioso? Y yo quisiera que lo haga el pastor que nos casó. Le digo, ¿ya pudiste hablar con él? ¿Quién es? Me dio el nombre. Le digo, ¿tenés el teléfono? Sí tengo. Llamalo. Lo llamó y el pastor no estaba tampoco en Buenos Aires. Estaba de viaje. Y entonces fue unos momentos de silencio donde Edgardo estaba paralizado. Entonces le dije, si no les molesta, si no te molesta, yo puedo acompañarlos. Y entonces él me dijo, no necesita. Le digo, no es si necesito o no necesito. Es, ¿les parece que pueda acompañarlos? Y él me dijo, por favor. Estuve al lado de ellos cuando Edgardo le contó a sus hijitos. Y al día siguiente, bueno, estuve en el velatorio, en la sala velatoria, y cuando estaba dando yo el tema, la reflexión, una chica amiga de Solange, estaba llena la sala velatoria, estaba llena, es una persona muy, muy querida. Una chica salió corriendo en un ataque de nervios hacia un pasillo. Y entonces yo justo estaba terminé y la salí a buscar para ver si podía calmarla, ¿no? Y en el pasillo, entre mucha gente, vi a alguien que estaba arrodillado delante de la chica y le estaba diciendo, Solange, descansa en el Señor, no te desesperes, nosotros tenemos que prepararnos para encontrarnos con ella. Y entre la gente no veía quién era que le estaba diciendo eso, y cuando me acerqué más, era la mamá de Solange, que el viernes estaba desesperada. Ahí estaba dándole ánimos a esta chica. Fuimos al cementerio y una vez que sepultamos el cuerpo de Solange, me acerqué al papá para saludarlo. Y el papá me dijo algo que me conmovió y me partió el corazón. Porque él me dijo, nosotros estamos alejados de la iglesia, pero queremos volver a Dios. Y el día que yo me rebautice, quisiera que usted esté. Y les puedo asegurar, hermanos, que no me sentí para nada orgulloso de lo que me dijo. Pensé en que el viernes por un momento había pensado que no valía la pena ir. Y fue peor el cachetazo del Señor cuando me acerqué a la mamá. Y la mamá me abrazó y entre lágrimas dijo, usted fue un ángel para nosotros. Y es el día de hoy que yo no me siento orgulloso por eso que me dijeron, porque lo único que hice fue estar. Pero casi no estuve. Casi no estuve. Y esta historia la cuento por 2 razones. La primera es la que les voy a decir ahora y la segunda se los voy a decir un poquito más adelante. La primera razón es porque a Solange
le afectó una enfermedad que uno no espera que le afecte a una persona joven. Y una enfermedad, humanamente hablando, terminal. Y en esta mañana yo quiero hablarles de una enfermedad que afecta a personas que nosotros pensamos que no podría afectarle una enfermedad de este tipo. Y que es una enfermedad terminal. Pero hay una diferencia. Cuando Jesús venga, Solange va a despertar. Tengo la plena seguridad de que va a despertar. Pero de la enfermedad que les voy a hablar, si no tomamos el remedio a tiempo, no hay segundas oportunidades. Es una enfermedad terminal, definitivamente terminal. El nombre que le he dado a llamar es el síndrome de Caín. Y el sermón o la predicación de esta mañana podría tener dos títulos. Me encantaría que el segundo título sea tu experiencia al salir de este lugar o al terminar de escuchar la predicación por la radio. El primer título, el síndrome de Caín. El segundo título, el testimonio de Abel. Me encantaría de todo corazón que tu experiencia, que tus decisiones tengan que ver con el segundo título. Vamos a buscar en nuestras Biblias, Génesis capítulo 4. Como les dije al principio, es un texto sumamente conocido, una historia sumamente conocida, y como pasa muchas veces con las historias más conocidas de la Biblia, los detalles se nos escapan. Es como que no les prestamos tanta atención. Y hoy quiero que prestemos atención a varios detalles de esta historia que son realmente importantes. El conflicto en el que vivimos desde el inicio de la historia de este mundo, y en realidad desde el inicio del conflicto, y es el mismo conflicto que nos va a acompañar hasta la venida de Cristo y hasta la culminación del conflicto, es un conflicto sobre la adoración. Y eso tenemos que tenerlo claro, sobre la adoración. Porque lo que cuestionó y quiso usurpar el enemigo de Dios en el cielo fue el derecho a ser adorado. Y tenemos el conflicto entre alguien que pretende ser adorado y alguien que merece ser adorado. Y es interesante, alguien que pretende ser adorado, el enemigo de Dios, y alguien que merece ser adorado, nuestro Dios y Salvador. ¿Está bien? Entonces, al diablo, con el paso del tiempo, fue aplicando diferentes métodos o estrategias, pero el fin es el mismo. A él no le importa finalmente si adoras a Dios, mientras no lo adores como Dios quiere que lo adores. Porque Él cumple con sus propósitos si tu adoración a Dios no es a la manera de Dios. Y así como uno no espera que una persona joven se enferme de una enfermedad terminal, uno no espera que una enfermedad espiritual afecte a personas que adoran a Dios. No espera eso. Uno espera que la enfermedad espiritual afecte a los que están afuera, a los que no quieren saber nada con Dios. Pero estamos hablando de una enfermedad que afecta a adoradores de Dios. Y vamos al texto bíblico. Génesis capítulo 4. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín:
¿Por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, ¿qué dice? El pecado está a la puerta, acechando. Con todo, tú lo dominarás. Hay otras versiones que dicen, tú te enseñorearás de él. El significado es el mismo. Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces Jehová preguntó a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Vamos a entender un poquito el contexto. Adán y Eva habían pecado, habían desobedecido. Y cuando ellos esperaban que Dios viniera a matarlos, porque el día que comáis de él, moriréis, Dios, en vez de venir a matarlos, vino a hacerles una promesa. Y la promesa era que de la descendencia de la mujer vendría el Salvador del mundo. Y esa fue la promesa. Cuando ellos esperaban la ira de Dios, cuando ellos esperaban el castigo de Dios, cuando ellos esperaban la muerte, Dios, en vez de matarlos, vino a hacerles una promesa nacida en el corazón misericordioso del Señor. Y si bien el pecado tuvo sus consecuencias y ellos fueron expulsados del Edén, ellos pudieron seguir viviendo. Y es en esas circunstancias, dice el texto bíblico, que Adán conoció a Eva y Eva concibió y dio a luz a Caín. Caín, ¿hay alguno de aquí que se llame Caín? No, ¿no? ¿Saben que tiene un significado muy bonito? ¿Alguien sabe lo que significa Caín? ¿No? Es un significado muy bonito, podemos pensar en un futuro bebé. No piensen. ¿Cuál es el significado de Caín? Varón el Señor. ¿Qué esperaban Adán y Eva que fuera Caín? El Salvador prometido. Todas las expectativas de Adán y Eva estaban en ese niño que había nacido y por eso le pusieron Caín, que significa varón el Señor. Y dice el texto bíblico, y después dio a luz a Abel. Algunos comentadores dicen que hasta podrían haber sido mellizos o gemelos, porque no dice que conoció nuevamente y dio a luz, y concibió, sino que dice, y dio a luz a Abel después. Podrían ser, pero así todo hubiesen sido mellizos o gemelos. ¿Quién era el hermano mayor? Caín. Caín fue el primero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien aquí se llama Abel? Siempre en la iglesia hay algún Abel. ¿Sí? Siempre hay alguno. ¿Hay alguno, tal vez alguno escuchando por la radio, que se llama Abel? ¿Saben lo que significa Abel? ¿Es un nombre que vale la pena ponerle a un hijo? ¿Sí o no? Es un nombre bonito. ¿Sí? Suena bonito, ¿no? ¿Saben lo que significa? Nada. Nada. No dije que no tiene significado. Dije que el significado de la palabra Abel es nada. Vuelvo a preguntar, ¿dónde estaban todas las expectativas de Adán y Eva? En Caín. Y quizás antes de entrar en los síntomas del síndrome de Caín, quiero hacer un comentario. Lo que piensen tus padres, las decisiones de los demás,
no afectan tu destino. Porque somos especialistas los seres humanos en echarle la culpa de lo que hacemos, ¿a quiénes? A los demás. Si hubiese sido por las expectativas de tus padres, el destino no hubiese sido el que pasó, hubiese sido otro diferente. ¿Qué es lo que afecta a nuestro destino? Nuestras decisiones, nuestras elecciones, nuestras decisiones. No las expectativas de los demás, no las decisiones de los demás, no lo que los demás hagan, sino lo que nosotros hacemos con eso. Y entonces vamos a los síntomas del síndrome de Caín. El primer síntoma, versículo 3. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y hoy en la historia de niños se habló de las papas. Quien habló de las papas no sabía, bueno, que es mi comida preferida, tiene que tener papa. Es más, cuando le ayudo a mi esposa, no se lo diga a mi esposa porque se lo va a tomar en serio, pero cuando le ayudo a mi esposa y cocino en mi casa, normalmente tiene que tener papa la comida. Y yo ya le decía a Pablo ahí atrás, le decía, ¿no? Papa al horno, y hay otras comidas, papa a la huancaína, si hay alguno de Perú va a saber de qué estoy hablando, mi esposa es peruana, hay varias comidas con papa muy ricas. Pero bueno, aquí hablamos también del fruto de la tierra, y probablemente Caín, entre las cosas que cultivaba, había papas, ¿sí? Y él dice que él llevó una ofrenda a Dios. Primera pregunta. Dios le pidió a Caín que haga un altar. ¿A Caín hizo un altar? Sí. Dios le pidió que traiga una ofrenda. ¿Caín trajo una ofrenda? Sí. ¿Qué trajo Caín de ofrenda a Dios? ¿Qué trajo? Fíjense que está la idea generalizada que Caín le trajo lo mejor de la tierra. ¿Dice eso el texto bíblico? No. Trajo del fruto de la tierra. En otras palabras, ¿trajo el fruto de qué? De su esfuerzo. Caín es el precursor de toda religión que cree que la salvación viene por obras. Salvación por obras. Dios expulsó a mis padres del Edén y ahora nos exige que llevemos una ofrenda. Voy a llevar el fruto de mi trabajo para calmarlo. De ahí viene la idea pagana de que las ofrendas aplacan la ira de los dioses. El padre de todas esas ideas fue Caín. Una ofrenda para aplacar a Dios, para contentar a Dios, para alegrar a Dios. ¿Fruto de qué? De mi esfuerzo. Ahora ustedes dirán, nosotros no tenemos nada que ver con un concepto de salvación por obras. ¿No tenemos nada que ver? A ver, voy a hacer una pregunta tramposa para que respondamos aquí y por la radio también los que están escuchando pueden pensarlo, ¿está bien? ¿Qué es lo que exige más del ser humano? ¿El concepto de salvarme por obras o el concepto de salvarme por fe? ¿Vieron? Si ustedes pudieran hacer lo que yo estoy haciendo acá, que es leer los labios de ustedes, veo obras, fe, obras, fe. Fíjense que podemos estar muy confundidos. Voy a ponerlo de esta manera. Y voy a explicar mi razonamiento, ¿está bien? Para que podamos ser claros. El concepto de salvación por fe me exige muchísimo más, pero me cuesta muchísimo menos. ¿Está bien?
Y ahora vamos a ver por qué digo esto. Quizás lo que yo voy a contar ahora, los que por ahí peinan algunas canas más o tienen menos para peinar, van a entender lo que yo digo, ¿está bien? Hace algunos años atrás, había una forma de hacer huelga, paro, muy popular entre los empleados públicos. ¿Está bien? ¿Cuál era el problema de la huelga tradicional? Faltabas al trabajo y ¿qué pasaba a fin de mes? Ese día te descontaban el sueldo de ese día, ¿está bien? Entonces, para evitar eso, se puso de moda una forma de hacer huelga que era trabajo a reglamento. O brazos caídos, es otra manera, que era, voy al lugar de trabajo y hago lo mínimo indispensable que me exige el reglamento. El concepto de salvación por obras es eso. Hago lo mínimo indispensable. Tengo que hacer un altar, hago un altar. Tengo que llevar ofrenda, llevo una ofrenda. Porque me está pidiendo que haga eso. Y lo voy a traer a la actualidad. ¿Tengo que ir a la iglesia? Y bueno, voy a la iglesia. Y muchas veces nuestra forma de ser cristianos es pensar más en hago esto por lo que pueden llegar a decir los demás. Y estamos más preocupados por el qué dirán que por una adoración genuina al Señor. Entonces, tengo que ir a la iglesia, voy a la iglesia. Si soy anciano y estoy en la plataforma, si soy diácono y tengo que abrir las puertas, entonces llego temprano. Pero el día que no tengo esa responsabilidad, si llego 10 minutos tarde, ¿a quién le afecta? Soy maestro, doy la lección de la Biblia y entonces esa semana me preparo y estudio la Biblia. Pero el día que dejo de ser maestro, si no estudio un día, ¿cuál es el problema? Y si no estudio otro día, ¿cuál es el problema? Voy a la iglesia porque ¿qué van a decir mis hijos si yo no voy? Pero el día que mis hijos se vayan a la universidad, hoy me quedo haciendo fiaca en la cama. ¿Soy claro? Detrás de todas esas ideas está el concepto de salvación por obras. Muchas veces muy metido dentro de nuestra misma iglesia. Y no nos damos cuenta. Primer síntoma. Vamos al segundo síntoma. El segundo síntoma se encuentra en los versículos 5 y 6. Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Pregunto, ¿contra quién se enojó Caín? ¿Contra Dios o contra su hermano? Otra pregunta un poquito tramposa. ¿Contra quién se enojó? Fíjense que volvemos a tener dos posturas, ¿no? ¿Contra Dios o contra su hermano? Vamos a leer, sin perder Génesis, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, 11 y 12. No dejemos Génesis porque vamos a volver. Primera de Juan 3, 11 y 12. Dice, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Contra quién se enojó Caín? Se enojó en primer lugar con Dios, es verdad, pero ¿con quién se enojó también? Con su hermano. Si Abel hubiese llevado una ofrenda incorrecta,
¿Caín lo hubiese matado? No. Este segundo síntoma del síndrome de Caín yo lo llamo malestar por la santidad de otros. Malestar por el bien hacer de otros. Y no llegamos al extremo de Caín nosotros en nuestra época, pero somos bastante parecidos en las reacciones que tenemos. Y yo voy a poner ahora un ejemplo pastoral, ¿está bien? Para que nadie se sienta ofendido. Y es un ejemplo supuesto, no vayan y después le digan al pastor Luis, mirá lo que... No, es un ejemplo supuesto. Como les dije al principio, me toca viajar bastante, ¿sí? El hermano hoy me preguntó gentilmente por mi familia y le dije quedó en Roca. Ahora, supongamos que yo en vez de vivir en Roca, viviera acá en Neuquén. Y mi esposa y mi hijita de 3 años vinieran a la iglesia de Malvinas. ¿Está bien? Y hoy, en vez de predicar en Malvinas, hubiese predicado en la iglesia del centro, hubiese predicado en Roca. Normalmente, cuando estoy medianamente cerca de mi casa, ¿sí? Después de la predicación al mediodía vuelvo a mi casa para poder almorzar con mi familia. Entonces, supongamos que acá hubiese predicado el pastor Luis Joel. Y entonces llego a mi casa y en el almuerzo mi esposa me dice, no sabés qué lindo que predicó el pastor Luis. Ah, ¿de qué predicó? Del culto familiar. Ah, le digo, ¿y qué dijo? Fabián, hay varias cosas que tenemos que mejorar nosotros, me dice. Y digo, ¿por qué? No, el pastor Luis contaba desde la mañana cómo debemos reunirnos a la mañana temprano con nuestra hijita y hacer el culto y tener esto y aquello. Y le digo al pastor Luis, es fácil decir eso, que sus hijos están allá lejos. No, pero Fabián, no entendés. Y él dijo otras cosas también muy lindas que podríamos aplicar y que todavía no estamos haciendo bien. Sí, es fácil de decirlo desde el frente. Pero yo conozco algunas cosas del pastor Luis y yo te dijera... ¿Soy claro? Alguien hizo algo bueno y como eso bueno que hizo la otra persona delata algo que no estoy haciendo bien, empiezo a buscar en la otra persona ¿qué? Su defecto. Sea real o no. Y no me justifica aunque sea real. Soy claro, ¿no? No me justifica aunque haya un defecto real. Eso no pasa acá en Malvinas, eso pasa en otros lugares, Asia, África, Europa. No pasa acá, ¿no? Hermanos, son síntomas estos de una enfermedad mortal y que nosotros pasamos por alto porque no los atribuimos a algo malo, los justificamos y hasta a veces es difícil de darnos cuenta, que los demás se den cuenta o que yo mismo me dé cuenta. Y yo mismo me dé cuenta es difícil, no porque no me dé cuenta, sino porque quiero negarme a la realidad. Porque nos damos cuenta, cuando nos encontramos con Jesús nos damos cuenta, ¿sí o no? Cuando estamos lejos nos cuesta vernos más, pero cuando nos acercamos al modelo de Jesús, ahí nos damos cuenta. Antes del tercer síntoma, voy a hablar solo de 4, en el texto bíblico hay más, ¿está bien? Voy a hablar solo de 4 síntomas. Antes de eso yo quiero hacer un pequeño paréntesis. Y el pequeño paréntesis lo presenta también el texto bíblico. Versículo 7. Si hicieras lo bueno, no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. El personificar el pecado es algo muy común en la Biblia. Y el Nuevo Testamento, Pedro diría, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, acechando. Es la misma terminología, es la misma figura. Pero dice, el pecado está a la puerta acechando. Pero no termina ahí el bíblico. Dios le está diciendo a Caín,
Ojo, tené cuidado, el pecado está ahí a la puerta, acechando la puerta de tu corazón. Con todo, ¿qué dice? Tú te enseñorearás de él o tú lo dominarás. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios en este sentido? Que por más que el diablo te lleve hasta el borde del precipicio, el diablo no tiene el poder ni la autorización para empujarte. El que decide caer en pecado, ¿quién es? Soy yo, es la persona. No es me obligaron, no me quedó otra alternativa, no tuve salida, lo hice porque me vi acorralado. No, es hasta aquí puedo llegar, pero no hay tentación que no sea humana y que el Señor no nos dé una salida. Y hermanos, amigos, entendamos esto, no estamos obligados a pecar. Dios nos da el poder para salir victoriosos. Por más terrible que sea la tentación, por más veces que hayas caído, porque más difícil es sostenerse en pie cuanto más veces caímos en un mismo pecado. ¿Pasa eso, sí o no? Ustedes lo viven por experiencia personal. Nosotros lo vivimos por experiencia personal. Pero aún así, Dios nos da una salida, nos da una mano. No fue casualidad que Dios se encargara de hablar con Caín. Fue el último mensaje a ese corazón diciéndole, por favor, Caín, date cuenta de dónde estás. Tú tienes, si quieres, el poder de decir no. Caín decidió no escuchar. Como muchas veces nos pasa a nosotros. El tercer síntoma está en el siguiente versículo, versículo 8. Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. ¿Por qué lo llevó al campo? Para estar lejos, para que nadie lo vea. ¿De quién se escondía Caín? Es interesante, ¿no? ¿De quién se escondía? O sea, pensemos en la escena. Están los dos, uno junto a cada altar, cada uno llevó su ofrenda y de repente Caín le dice, hermanito, vámonos al campo. ¿Lo podría haber matado frente al altar, sí o no? Sí. Pero eligió no hacerlo. Eligió llevárselo al campo. ¿Por qué? Para que nadie lo vea. ¿De quién se ocultaba Caín? De los padres, puede ser. Y de Dios. Ahora, ¿podemos escondernos de Dios? El tercer síntoma son los pecados ocultos. Es la doble vida. Es esos pecados que cometemos cuando la iglesia no nos ve. Y en la iglesia somos santos varones del Señor y en nuestras casas, nuestras familias no quieren ni vernos. Hace un tiempo mi esposa estaba participando en una reunión con niños y le preguntó a los niños qué cosas les dan miedo. Y una nenita de 6 años dijo, me da miedo cuando mi papá llega a mi casa y le empieza a pegar a mi mamá. A mi esposa cuando me contaba eso le caían las lágrimas. Y puede ser cuando le empieza a pegar, cuando le empieza a insultar, cuando empieza a gritar, porque no hay una sola forma de pegar, ¿no? A veces pensamos que la única forma de pegar es con la mano levantada. Pero a veces nuestras palabras son más hirientes que nuestras manos y lastiman más. Doble vida. Cosas que la iglesia no conoce, pecados ocultos, pero que por ahí nuestra familia conoce. Y tal vez pecados que ni la iglesia conoce
ni nuestra familia, porque Caín se escondió de sus papás. Esas cosas que hacemos cuando pensamos que nadie nos ve, cuando en realidad nos estamos escondiendo ¿de quién? De alguien que no podemos escondernos y que es que finalmente nos va a juzgar, que es Dios. Ahora, ¿ese síntoma es fácil de detectar en la iglesia? No. Porque podemos parecer los mejores cristianos del mundo. Y por dentro, el pecado, la enfermedad del pecado, nos está matando. Matando. El cuarto síntoma es el que más daño produce en la iglesia en el corto plazo. Es el que más daño produce en la iglesia. Y tiene que ver con la respuesta de Caín. Versículo 9, entonces Jehová preguntó a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Y cuál fue la respuesta de Caín? No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Una de las cosas más fascinantes de la Biblia son las preguntas de Dios. Porque muchas de las preguntas que Dios hace no es porque Él no sepa la respuesta. Es para que nosotros podamos entender dónde estamos parados. La pregunta, ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Dios no sabía dónde estaba? Sí sabía. Pero es la misma pregunta, es la misma forma gramatical que Dios usó cuando Adán y Eva habían pecado. ¿Dónde estás tú? Ahora, la respuesta de Adán y Eva fue bien distinta a la de Caín. Mientras Adán y Eva respondieron, tuve miedo y me escondí, Caín respondió con una mentira, la primera mentira registrada en la Biblia dicha por un ser humano. No sé. Pero no le alcanzó a Caín responder de esa manera, sino que además respondió con una pregunta. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y ese es el cuarto síntoma. El cuarto síntoma lo puedo describir con esa pregunta. ¿Soy yo guarda de mi... ¿Era guarda de su hermano, sí o no? Sí. ¿Por qué? Era el hermano mayor. Caín, detrás de esa pregunta, está diciendo, ¿y por qué no le preguntaba a mis padres? ¿Está bien? Ahora, ¿por qué digo que eso es lo que más lastima a la iglesia? Porque esa actitud muchas veces la tenemos nosotros dentro de la iglesia. ¿Era yo guarda de Solange? Y ahí está la segunda razón por la que conté esa historia. ¿Se acuerdan, no? ¿Quién es responsable de que la persona que llega por primera vez a la iglesia se sienta feliz, cómoda, en familia y quiera volver? ¿Quién? Me gusta más esta última respuesta, porque cuando decimos nosotros, ¿quién se hace cargo? ¿Se dieron cuenta, no? Cuando decimos todos son responsables, ¿quién se hace cargo? ¿Quién es responsable? Nos cuesta decir yo, ¿no? Nos resulta, aunque no lo haya traído yo, aunque no haya venido conmigo, porque si Dios lo trajo aquí y yo estoy acá, me hizo responsable, ¿sí o no? Me hizo responsable. ¿Quién es responsable de que los niños amen la iglesia y quieran seguir en la iglesia aún en su adolescencia, juventud? Porque a veces decimos los padres, los maestros de niños, y mientras en el templo estamos cómodos, refrigerados en verano, calefaccionados en invierno, los chicos están muriendo de frío en invierno y muriendo de calor en verano en sus aulas, y no sabemos ni lo que pasa en esas aulas.
Y mientras está todo bonito en el templo, que tiene que estarlo, las aulas son depósitos. Y hablo sin conocer las aulas de acá. ¿Está bien? Así que no estoy señalando a nadie, nada por el estilo. Estoy hablando de supuestos. Y decimos, no, pero los ancianos se tienen que encargar de que esté bien eso, y la junta. ¿Y vos? ¿Y usted? ¿Y yo? No me tengo que preocupar que esté bien, aunque no sean mis hijos. Uno de los males que más afectan a la iglesia de hoy en día, en la sociedad individualista en la que vivimos, es el egoísmo nacido en esa frase. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Quién es responsable de que una persona que hasta ayer estaba sentada acá y hoy no está? ¿Quién es responsable de ir a buscarla para que vuelva a la iglesia? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo para ir a buscarlos? Llamaste por teléfono, mandaste un mensaje, lo fuiste a visitar. Hasta ayer estaban sentados a tu lado. Y hoy tal vez estén escuchando por la radio. Y quizás mañana ya ni siquiera la radio van a escuchar. Esa actitud es parte de los síntomas del síndrome de Caín. Una actitud que está llena de egoísmo, de obras propias, pero despojada de amor. Despojada totalmente de amor. Ahora, ¿hay cura para esto? Porque no es la idea dejar un ambiente negativo. ¿Hay cura? Y la cura está en el mismo texto bíblico. Fíjense el versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué Leonard no cosechó las papas? ¿Por qué? Porque tuvo fe. Fe en que Dios iba a guiar, o iba a venir por segunda vez, o se iba a encargar. ¿Y se encargó Dios, sí o no? Sí. ¿Por qué Abel fue a su rebaño, eligió los primogénitos, y dentro de los primogénitos eligió el mejor de todos? ¿Por qué? Porque Abel estaba agradecido. Abel decía, Señor, no merecemos lo que tú has hecho. Mis padres merecían morir, pero tú les diste la oportunidad de vivir y además les diste una promesa. Nosotros somos pecadores, no merezco lo que tengo, pero de lo poquito que tengo te quiero dar, ¿qué? Lo mejor. Porque la respuesta de fe al amor de Dios no es algo que hago para ganarme la salvación, sino que es algo que hago en respuesta a la salvación que Dios me ofrece. Y es muy diferente la actitud, porque cuando yo estoy agradecido, ¿qué voy a darle a esa persona que amo? Lo mejor. No merezco tener la vida que tengo. No merezco estar en la iglesia, pero tú, Señor, me has buscado, me has encontrado y me has traído y me has salvado. Gracias, Señor. Te quiero dar lo mejor de mí, porque aunque te dé lo mejor, nunca voy a llegar a alcanzar todo lo que tú me has dado. Vivir por fe requiere que yo dé mucho más que viviendo por obras, pero me cuesta mucho menos porque todo lo que doy sale de un corazón agradecido. En respuesta a alguien que dio todo, el mejor don del cielo fue dado para salvarte. Miramos tan poco la cruz,
Miramos tan poco el sacrificio que hizo Jesús por nosotros y terminamos viviendo un cristianismo de formas, de ritos, de programas, pero no un cristianismo donde venimos a adorarlo agradecidos y felices por la salvación en Cristo Jesús. Y andamos caminando por la vida preocupados, caminando pareciera sobre cáscaras de huevo, a ver qué puedo hacer, qué no puedo hacer, en vez de vivir felices y agradecidos por lo que el Señor hizo por mí y por ti. Y eso no significa vivir la vida loca y hacer cualquier cosa, no, significa hacer para el Señor ¿qué? Lo mejor. El apóstol Pablo lo diría, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, ¿como para quién? Para el Señor y no para los hombres, porque del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses 3, 23 y 24. Pero fíjense, la recompensa que recibimos, ¿es por nuestros méritos, por lo que hacemos? No, es recompensa de la herencia. Y me impacta esa palabra. Si recibimos una herencia del Señor, ¿es por qué es? Porque somos ¿qué? De Él. Sus hijos. Ahora, ¿merecemos ser sus hijos? Yo no. No merezco. Es interesante. El Señor nos creó como sus hijos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Amén? Y nosotros elegimos otro papá. Desde que Adán y Eva le dieron la espalda a Dios, elegimos otro papá. ¿A quién? Al diablo. Jesús lo dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Pero Dios no se quedó tranquilo con nuestra elección equivocada. Dios dijo, yo quiero recuperarlos como mis hijos, los amo tanto, tanto, tanto que quiero recuperarlos, porque para mí no sería lo mismo el cielo si ellos faltan. Piensa en eso, para Dios no sería lo mismo el cielo si tú faltas. Y por eso hizo, hace y hará todo lo necesario para salvarte. Y entonces dijo, yo necesito recuperar, quiero, anhelo recuperar a mis hijos. Y el diablo puso precio. ¿Y cuál es el precio? Porque somos hijos de Dios por creación, pero también somos hijos de Dios por redención. Hasta la última gota de sangre de Jesús fue derramada para recuperarte como hijo, como hija de Dios. Y ya somos hijos adoptivos del Señor, los hijos del corazón de Dios. El apóstol Juan, anonadado por esta verdad, dijo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y ese es el testimonio de Abel, donde no me va a costar hacer una visita porque lo hago por amor, donde no me va a costar ir a buscar a alguien que está faltando en la iglesia porque lo hago por amor y quiero verlo en el cielo, donde no me va a costar ver qué está pasando con las aulas y qué necesitan los niños porque quiero que esos niños estén en el cielo, donde no me va a costar abrazar a alguien que veo por primera vez en la iglesia aunque no lo conozca porque es un hijo de Dios, porque es mi hermano y porque quiero que vayamos juntos al cielo. Dios quiera que tu experiencia sea la experiencia de Abel, el testimonio de Abel. Si hay alguien que está escuchando en estos momentos por la radio que por alguna razón se ha apartado de los caminos del Señor, Dios te espera aquí en su iglesia. Y te espera porque te ama y quiere verte en el cielo, porque tiene una familia en la tierra, con defectos, con errores. Tiene muchos defectos esta familia, porque en esta familia estoy yo que tengo muchos defectos. Y también estás vos, con tus defectos, con tus errores, con tus luchas. Pero Dios nos llamó a cuidarnos los unos a los otros, a ir juntos en este camino al cielo, a no estar mirando por sobre el hombro, de reojo al hermano, sino a vivir por fe. Y cuando más nos acercamos a Jesús y vemos su perfección y su maravillosa gracia,
menos tiempo vamos a tener para criticar a otros. Menos tiempo vamos a tener para criticar a otros. Que el Señor nos bendiga. Que cada día de nuestra vida podamos vivir por fe, dándole al Señor lo mejor. ¿Saben? Soy parte de una familia numerosa, 8 hermanos. Indefinidamente no una familia adinerada. Hubo varios momentos de mi niñez donde pasamos momentos interesantes, desafiantes. Y uno de esos momentos, mi papá había perdido el trabajo, solo trabajaba mi mamá. Mi papá por temas de principios lo había perdido. Y la casa donde vivíamos estaba hipotecada y nos estaban por rematar la casa. Durante un año vivimos de lo que producía una huerta de verduras. Pero si hay una imagen que me queda grabada de mi niñez, es cuando mi mamá cobraba el sueldo. Ella se sentaba en el suelo, había una mesita ratona en la salita, y en aquel momento el sueldo no se cobraba por cajero, no existía, sino que era todo en efectivo. Y ella empezaba a separar billetes, y los más lindos los ponía en un sobrecito marrón, que yo sabía que era el sobre que después iba a llevar a la iglesia. Y por ahí elegía monedas, y si había alguna media rota la separaba y elegía las mejores monedas para darnos a nosotros para que demos en nuestras clases de niños. Tenían el mismo valor, pero elegías lo mejor. Y cuando no le alcanzaban los billetes para dar el diezmo, bonitos, iba al banco y cambiaba por billetes nuevos. Esa imagen me quedó grabada en mi corazón. Hasta el día de hoy trato de buscar lo mejor, el mejor billete. Pero es solo un detalle ese. Lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mis talentos, lo mejor de mi vida. Lo tengo que poner en las manos del Señor. Porque cuando Él pensó en mí, pensó en ti, eligió dar lo mejor que había en el cielo, con tal de vivir la eternidad contigo. Que Dios nos bendiga y esa puede ser nuestra experiencia. Amén.